cambió la historia, cambió mi noche en gloria, me dio completa paz. Hola iglesia, les mando un fuerte abrazo. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, y nos ayudas en este tiempo, Señor, a ver claramente tu perfecta voluntad. Gracias te doy porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y cumple el propósito por el cual ha sido enviada a esta tierra, a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias te doy, Señor, porque esta tu palabra traerá consolación, edificación y exhortación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre cuando vemos eventos deportivos mundiales, campeonatos mundiales, ahorita lo que estamos viendo de los Juegos Olímpicos, siempre nos llama la atención las personas que alcanzan los objetivos o que son vencedores o que ganan alguna medalla de oro, de plata, de bronce y admiramos a esas personas y hay veces que nos enteramos de los sacrificios que ellos han hecho durante toda la preparación para alcanzar ese objetivo o muchas veces hasta tuvieron pérdidas personales y fueron una inspiración para ellos para poder seguir adelante y alcanzar el éxito que ellos estaban buscando. Y esas personas se vuelven súper famosas o admiradas por las demás personas y todos se comienzan a identificar con ese tipo de personas, pero casi nadie se acuerda de las personas que pierden, casi nadie se acuerda de las personas que quedan en segundo lugar. Hay un dicho que dice en el deporte que el segundo lugar es el primer perdedor de todos y que ellos ya no tienen memoria, ya no son recordados a lo largo de la historia en el deporte. Y fíjate que ya no importa el sacrificio que ellos hayan hecho, ya no importa en lo que ellos hayan dejado de hacer o muchas situaciones, porque quizás no alcanzan la fama o el reconocimiento que muchas personas quieren alcanzar o quieren ver a través de eso. Pero no siempre el éxito o el ser victorioso en el mundo significa ser vencedor en el reino de los cielos. Yo quiero que pongamos mucha atención en esto que voy a tocar en este momento. No muchas veces el ser victorioso o el ser exitoso en el mundo quiere decir que yo soy vencedor o victorioso en el reino de los cielos. La Biblia existen historias de hombres que a la vista de los demás eran súper exitosos y alcanzaron una fama impresionante, pero su corazón estaba completamente desviado de la voluntad y del amor de Dios. Su corazón estaba completamente en tinieblas, estaba en obscuridad y ellos no fueron merecedores del éxito o la victoria que Dios tenía preparado para ellos. Y la Biblia, yo quiero tocar la vida de Salomón. Dice que Salomón ante los ojos de los demás era un hombre completamente, vuelvo a decirlo, exitoso, tenía riquezas, tenía fama, tenía muchas mujeres, tenía paz en el reino, admiración de reyes de otras naciones, tanto así que venían a escuchar a Salomón, a escuchar la sabiduría que este hombre tenía. Él era un hombre sabio, escribía libros, escribía canciones, era un hombre totalmente reconocido en ese mundo, en ese tiempo. Era el rey más victorioso, podríamos decirlo, o más exitoso, o con más reconocimiento que se pudiera ver en esa época en la antigüedad. Pero también podemos decir que era un hombre sumamente alejado de la voluntad de Dios. Y yo quiero que pongamos mucha atención en esto porque su corazón estaba perdido, su corazón estaba extraviado, su corazón estaba en obscuridad porque permitió que las mujeres que él tenía desviaran su corazón para adorar a otros ídolos. Y el hombre exitoso que podíamos ver se convirtió en un hombre que tenía un corazón completamente en obscuridad. Y yo quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3, y dice así: Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom y de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Dice el versículo 3, y en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Y en efecto, ellas apartaron su
corazón. Yo quiero que tú te imagines la vida de este hombre que lo tenía absolutamente todo. Tenía las riquezas, tenía la fama, tenía 1000 mujeres completas, o sea, tenía 700 reinas que habían nacido en cuna real, 700 esposas y 300 concubinas. Tenía 1000 mujeres a disposición para él. De verdad era algo que era increíble en ese momento. Pero claramente vemos lo que dice en el versículo número 2, dice que el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Y lo que me impresiona es lo que sigue de este versículo. Dice: sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Sabes? Salomón no le importó el consejo de Dios, no le importó lo que Dios había instruido, lo que había dejado en la palabra para que pudieran ser vencedores o pudieran ser victoriosos, sino simplemente este hombre se empecinó y su orgullo hizo que él tomara lo que él quisiera, que él hiciera, que él fuera ante los ojos de los demás una persona exitosa, un ganador, pero realmente lo que él era fue un perdedor, porque su corazón fue desviado de la voluntad de Dios. Dice al final del versículo 3, dice que ellas apartaron su corazón del Señor. Un hombre que tenía una sabiduría increíble, un hombre que te escribía proverbios, consejos increíbles que podemos encontrar en la Biblia acerca del temor al Señor, de guardar nuestro corazón, de tener cuidado con las mujeres que no son buenas, mujeres que hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Tantos consejos que nos escribió y nos dio, y al final de sus tiempos, al final de sus días, hubo obscuridad en su corazón porque no siguió la palabra del Señor. Salomón no quiso renunciar a sus deseos. Salomón no quiso perder a sus deseos. Y el día de hoy yo te vengo a hablar de un tema que se llama perder para ganar. Y hay ocasiones que tú y yo necesitamos entender que necesitamos perder cosas, perder situaciones o perder circunstancias en nuestra vida, en nuestra caminar en el mundo, que nos pueden alejar de la voluntad de Dios, que nos pueden alejar de nuestro camino de ser vencedores y ser victoriosos y alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Salomón era un hombre que había alcanzado la sabiduría que Dios le dio, era un hombre reconocido, era un hombre verdaderamente exitoso, pero su corazón estaba desviado del corazón de Dios. Su corazón estaba en obscuridad y no había en él esa capacidad de perder esos deseos por tener mujeres, de perder esos deseos por ser exaltado, por ser reconocido, para que Dios en él se viera reflejado y que el nombre de Dios sea glorificado. Salomón no quiso perder sus deseos, sus anhelos. Salomón se empecinó a amar a las mujeres que Dios le había dicho: no se casen con ellas porque ellas van a desviar su corazón. Salomón no atendió el consejo de Dios y atendió el consejo de su vanidad, de sus deseos, porque él quería ganar y ser reconocido. Lo vuelvo a decir, al tener tantas mujeres, Salomón se empecinó tanto en amar a estas mujeres que desviaron su corazón, y al desviar su corazón le dio la espalda a Dios. Salomón fue el rey que ganó todo ante los ojos del mundo en ese momento, pero lo perdió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque había obscuridad en su corazón. ¿Por qué? Porque no había un respeto, una obediencia, un amor por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Y en Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 4 al 6, seguimos leyendo la historia de Salomón. Dice que cuando Salomón ya era anciano, ellas desviaron el corazón para que rindieran culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Aquí vemos claramente cómo el corazón de Salomón había sido completamente lleno de obscuridad, y él mismo comenzó a ofrecer sacrificio. Él mismo comenzó a adorar a otros dioses que no eran el único y Dios poderoso. Dice el versículo número 5 que Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, al detestable dios de los amonitas. De este modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se negó a seguir
seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Aquí vemos como un hombre que comenzó bien, un hombre que construyó el palacio, que construyó el templo de Dios y donde ofreció ofrendas, holocaustos, y donde la presencia de Dios descendió y él tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló de una manera increíble, impresionante, y Dios le dio durante toda su vida paz y seguridad en su reino, le dio riquezas, le dio sabiduría, le dio muchísimas cosas, pero al final de sus días él desvió su corazón y su corazón fue lleno de oscuridad porque no quiso perder las cosas terrenales para poder ganar el cielo, no quiso perder el orgullo, no quiso perder la vanidad, no quiso perder el deseo de su carne para poder ganar lo que Dios tenía preparado para su vida. Iglesia, tú y yo necesitamos perder en nuestra vida las cosas que a Dios no le agraden, como nuestro carácter, como el orgullo, como la vanidad. Necesitamos perder y sujetarnos y someternos a la voluntad de Dios para que podamos vivir lo como a Dios le agrada y no nos pase lo que a este hombre llamado Salomón. Quiero volver a leer el versículo número 6. Dice que de este modo Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este hombre que buscaba agradar continuamente a Dios, al final de sus días perdió esa comunidad, esa comunión con Dios, perdió ese tiempo con estar con Dios por agradar a sus mujeres y comenzó a adorar a otros dioses, lo cual hizo que a Dios no le agradara. Por eso dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Número 1, Salomón desvió su corazón. Número 2, fue infiel a Dios. Increíble que este hombre lleno de sabiduría que escribió que escribió los proverbios, donde hablaba acerca de tener temor al Señor, de guardar su palabra, de atarla como a nuestro cuello y ponerla como continuo todos los días, y tantas cosas increíbles que escribió. Al final de sus tiempos él desobedeció, hizo lo malo ante los ojos del Señor y prefirió adorar a otros dioses que eran abominación para nuestro Dios, y él fue desviado en su corazón, se volvió un rey idólatra. Es increíble lo que estamos leyendo, porque era un hombre que amaba a Dios, pero al final de sus días, por no seguir el consejo de Dios, por no perder las cosas terrenales, por no perder cosas de la carne, lo perdió todo. No fue vencedor, hizo lo malo y dejó de seguir al Señor en forma total. Cometió actos tan detestables que a Dios no le agradan, y su destino fue marcado con la división del reino. Dice en 1 de Reyes capítulo 11, versículos del 9 al 11. Voy a darle lectura. 1 de Reyes 11, 9, 11 dice: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Versículo 10 dice: le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. ¿Sabes? No entiendo en qué momento Salomón no obedeció la voz de Dios. En qué momento él dijo: ok, Dios me dijo esto, pero yo creo que tengo que hacer esto. O sea, Dios me dijo que no adorara a los dioses, pero no tiene nada de malo, yo lo voy a hacer. Salomón no quiso perder a su yo, no quiso morir a su yo. El yo quiero, el yo pienso, el yo creo. Y sabes, la Biblia nos habla acerca de morir a nuestro yo, el yo pienso, el yo creo, el yo digo que se tiene que hacer así, por escuchar la voluntad de Dios y decir cuál es el camino indicado que Dios tiene preparado para mi vida. Yo quiero volver a leer el versículo número 10. Dice: le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. Dice que en consecuencia, versículo 11, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos.
Aquí vemos la historia, el desenlace, cuando no perdemos para ganar, cuando no perdemos nuestro yo, cuando no perdemos nuestro orgullo, cuando no perdemos las cosas que a Dios no le agradan, perdemos lo que Dios tenía preparado para nosotros. La historia dice que Dios levantó a un hombre que después de la muerte de Salomón, que tomó el reino fue dividido y un siervo suyo se llevó 10 tribus y solamente se quedaron con 2 tribus los descendientes de Salomón. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque no quiso morir a su yo, porque no quiso morir a sus deseos. Salomón nunca quiso perder para ganar, siempre quiso ganar en todos los sentidos de su vida. No quiso perder el orgullo y de ser un hombre sabio, y no quiso ser un hombre que se humillaba a Dios en arrepentimiento. Familia, necesitamos tomar lección de lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Para muchos en el mundo de hoy en día solo existe el yo. El yo quiero, el yo necesito, el yo quiero, el yo quiero satisfacer mis necesidades, el yo quiero vestirme así, el yo quiero ser reconocido, el yo quiero ser famoso, el yo, y no importa lo que se tenga que hacer para alcanzar ese tipo de reconocimiento. Pero no pueden perder y mucho menos desesperarse de aquello de que ellos anhelan. Aquí yo escribí algo, dice que aunque solo sea como una piedra atada a su cuello, la cual los hunde cada día más, ellos la van a querer. Tenemos esta estrecha relación con Él. Muchas de las cosas que anteriormente valorábamos las vamos a estimar por basura por estar en la presencia de Dios, por estar en el conocimiento de Dios. Y en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 8, Dios nos da luz acerca de esto. Pablo habla así en el versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo enseñaba acerca de él, que él era un hombre sobresaliente, que era judío de judíos, fariseo, adelantado, y ponía su ejemplo en muchas cosas, que podría decirse que era un hombre súper exitoso, pero dice: pero todo esto lo estimo por basura, por el conocimiento de Cristo, por estar en la presencia de Dios. A mí no me interesa el tener las mejores casas, el tener el mejor empleo, tener mucho dinero en los carros, el reconocimiento, porque todo esto lo estimo por basura, por estar en la presencia de Dios. Y sabes, esta tiene que ser el deseo en nuestro corazón, la intención en nuestro corazón. Necesitamos perder, familia, cosas inservibles de nuestras vidas para alcanzar lo celestial que Dios tiene preparado para nosotros, para poder alcanzar lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Perder lo terrenal para ganar lo celestial es perder lo corruptible para ganar lo incorruptible, para perder las cosas que aquí en la tierra solamente nos están atando a vivir una vida de esclavitud, y soltarlas para poder vivir una vida en libertad y alcanzar la plenitud que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sabes? Jesús es nuestro mayor ejemplo de todo lo que podemos hablar acerca de esto. Dice en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, yo quiero que lo leamos juntos. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Yo aquí veo a Jesús renunciando en este tiempo, por un momento, a ser Dios. Dice el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Dice: no importa en este momento mis privilegios divinos, yo voy a ir a la tierra en obediencia al Padre, en rescate por muchos, para dar mi vida. No importa que tome forma de hombre, de siervo, y comience a servir. Jesús perdió en ese momento para poder darnos la victoria. Jesús perdió en ese momento, o no es que ya perdió, sino simplemente
simplemente él decidió obedecer la voz de Dios, la voz de Jesús y la voz de Dios, perdón, y dice el versículo 8, dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Pero viene el versículo 9, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sabes que Jesús no se aferró a su divinidad, Jesús se aferró a cumplir la voluntad de Dios. Si era necesario que dejara los privilegios de su divinidad, Él lo hizo por obedecer y caminar en la voluntad de Dios. Jesús hizo la voluntad de Dios, lo que Dios quería que Él hiciera. Jesús fue y será siempre victorioso, porque Él murió, pero también resucitó, y Él venció a la muerte y nos dio la victoria a ti y a mí. Jesús nos ha dado la victoria, familia. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 58, dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley del pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte mediante nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Sabes, Jesús vino y dio su vida por ti y por mí. Jesús vino y entregó todo, y ante los ojos de los demás Él pudo haber sido un perdedor y pudo decir que Él perdió porque Él murió en la cruz y tuvo muerte de un criminal, pero no sabían que la historia no terminaba ahí, sino que la historia habla y dice que Jesús descendió y venció a la muerte y resucitó al tercer día para darnos esperanza, para darnos salvación, para darnos la victoria. Y a ti y a mí, lo que Jesús ganó fue el cielo para ti y para mí. Lo que Jesús ganó fue que tú y yo tuviéramos entrada al reino de Dios a través de su muerte y resurrección, para que cuando tú y yo lo recibimos en nuestro corazón, recibamos también la victoria que Dios tiene preparada para tu vida, para mi vida, a través del sacrificio que Él hizo. La victoria del pecado era la muerte espiritual, la victoria del pecado era la muerte que nos separaba de Dios, pero Jesús vino a vencer a la muerte. Jesús vino y derrotó a la muerte para darnos a ti y a mí la victoria, para poder vivir una vida en eternidad en la presencia de Dios, cuando tú y yo amamos su voluntad y vivimos en una vida que a Él agrada. Familia, necesitamos perder las cosas terrenales que nos separan de la voluntad de Dios para ganar el cielo, para ganar las promesas que Él nos ha dado, para ganar todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando éramos pequeños, o todavía se sigue haciendo, cuando eran los deportes y en las escuelas, en la primaria o en la secundaria, y hacíamos los equipos y siempre escogían y por lo regular siempre decían, ay, que no me toque ser el último, porque siempre tenemos como que el último, pues ya ni modo te quedó, pues ni modo me toca. Pero sabes, Jesús siempre te va a escoger de su equipo para que tú seas vencedor y seas victorioso. Quiero terminar con la historia de Pablo. Quiero terminar con este hombre. Dice que Pablo fue perseguido, fue golpeado, fue encarcelado, en sufrimientos. Dice que una vez se quedó y lo dieron como por muerto. Pablo era un hombre que padeció muchísimas cosas, y te lo vuelvo a decir, tal vez ante los ojos de los demás era un perdedor y era alguien que no merecía nada, o infinidad de cosas. Pero Pablo proseguía a la meta porque sabía en quién había creído y a quién le había entregado su vida. Se la había entregado a Jesús. Yo quiero que volvamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Dice que aunque yo tengo también de qué confiar
en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escucha lo que dice Pablo. Y es circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Aquí Pablo comienza y lanza su currículum y comienza a decir, pues yo soy esto, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuestión de la ley, fariseo, y dice en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que en la ley, era irreprensible. Era un hombre ante los ojos de los demás, antes de tener un encuentro con Jesús, era un hombre exitoso y todo lo podía alcanzar, y él podía decir, wow, yo soy súper exitoso. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo, y este encuentro con Jesús cambió su vida. Y dice el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, cuántas cosas para mí eran exitosas, cuántas cosas para mí eran lo mejor o lo primero. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que anteriormente a él lo llenaban en su corazón, tal vez de ego y de vanidad, que lo exaltaban, cosas terrenales. Cuando tuvo un encuentro con Cristo, dijo, esto es basura, esto yo no lo quiero, por estar en el conocimiento de Cristo, por estar en el amor de Cristo. Dice el versículo número 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha el final de este versículo, dice, por amor del cual he perdido todo. He perdido todo lo que me ataba a una vida terrenal, a una vida de la carne, a una vida de orgullo, de vanidad. Dice, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Necesitamos perder para ganar a Cristo. Necesitamos perder orgullo, vanidad, el carácter, el ser gritón, el ser peleonero, el que no tranza, no avanza, perder todo ese tipo de pensamientos y dejarlos y estimarlos por basura para obtener el conocimiento, el amor, para obtener a Cristo Jesús. Familia, estamos acostumbrados a tener una sociedad en la cual siempre te va a empujar a obtener cosas, a ser vencedor, a ser victorioso, y no importa lo que tengas que hacer para alcanzar tus metas o tus objetivos. No importa si tengas que a veces en ocasiones hacerlo fuera de la ley, no importa, pero tú tienes que ser vencedor y victorioso. No importa los estándares que tú tengas que tener o los escrúpulos que tú tengas que tener, pero tú tienes que alcanzar el éxito. Y sabes, esto es contrario a la voluntad de Dios, eso es contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial, es contrario a la cultura del reino. En la cultura del reino, entre más perdemos cosas de la carne, entre más perdemos los deseos de la carne, más nos acercamos a ganar a Cristo. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, perder las cosas de la carne para poder obtener a Cristo Jesús. Quiero terminar con 2 puntos. Número 1, no dejemos que las tinieblas llenen nuestro corazón y nos alejen de hacer la voluntad de Dios. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestros sueños, nuestros deseos, y pongámoslos siempre a los pies de Cristo y pasémoslos en su filtro. Oye, Señor, yo anhelo alcanzar esto, pero si es tu voluntad, adelante, y si no, Señor, dame los sueños que tú tienes preparado para mi vida, y no dejar que la oscuridad llene nuestro corazón, llene nuestra vida. Número 2, deja que Cristo gobierne tu corazón. Dejemos que Cristo gobierne nuestro corazón y nos lleve por una senda de victoria, nos lleve por una senda de justicia, de amor y de verdad. Familia, necesitamos hacer cambios y ajustes en nuestra vida. Necesitamos caminar hacia una verdad en Cristo Jesús que no nos va a separar jamás. Yo quiero invitarte ahí donde tú estés a que hagas una lista de las cosas que digas, esto es lo que yo tengo que perder para poder alcanzar a Cristo. Estas son las cosas que yo tengo, mi carácter,
mi carnalidad, las cosas que a Dios no le agradan, y decirle: Señor, yo rindo esto a ti y lo estimo por basura, por estar en tu presencia. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estés, cierres tus ojos y le pidamos al Señor que nos ayude en este tiempo para ver con claridad lo que Él tiene preparado. Señor Jesús, te doy tantas gracias porque tú, Señor, nos has dado la victoria, Señor. Gracias porque tú, Señor, viniste a la tierra, Señor, y no te aferraste a la divinidad, Señor, sino te despojaste, Señor, y tomaste forma de siervo, Señor, forma de hombre, y te humillaste, Señor, y fuiste obediente a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, y moriste en la cruz, Señor. Pero también sabemos que resucitaste al tercer día y fuiste levantado, Señor, con poder y con autoridad, y Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al escuchar tu nombre toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que tú eres el Señor, tú eres nuestro Señor, y confesamos tu nombre como nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, el que vino y derrotó y venció a la muerte. Señor, ayúdanos en todas nuestras debilidades, ayúdanos en este tiempo, ayúdanos en este momento, ayúdanos en nuestro caminar, para que tu reino se establezca completamente en nuestro corazón, Señor, y podamos despojarnos de las cosas que a ti no te agraden, para vivir una vida en obediencia delante de ti, Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu amor infinito, Señor, y te pido que tú traigas bendición a tu iglesia, que tú traigas, Señor, en este momento sanidad, que en este momento traigas restauración, Señor, a las familias, Señor. Yo te doy la gloria y la honra solamente a ti en este tiempo, Señor. Gracias te doy por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.